Bueno, muy buenos días o buenas tardes, depende. En principio las saludo y los saludo. Mi nombre es Juan Bustos. Bueno, soy el profesor que está a cargo de la cátedra y bueno, vamos a tratar de, en un pequeño encuentro, introducir algunas cuestiones sobre un texto ya casi en el final de la cursada. En principio, lo que voy a tratar de hacer, tal vez extrañando viejas prácticas presenciales, es darles algunos argumentos, algunos lineamientos que no estén en el texto. ¿Sí? En general hacemos esto en las clases presenciales, de poder dotarlos a ustedes de algunos ejes de lectura, porque son textos a veces complejos, a veces intrincados, que necesitan algunas claves de lectura. Así que yo me voy a proponer en un breve encuentro que me propongo acercarles hoy, darles algunos de esos ejes de lectura que les menciono. Luego, la lectura claramente queda por parte de ustedes y mi idea es que puedan ir leyendo el texto y cotejando con estos ejes que vamos a trabajar y de esa manera puedan tener un acercamiento al texto un poco más amigable. Así que bueno, yo les voy a compartir algunas placas para ordenar un poco este encuentro y vamos a empezar tratando de ubicar efectivamente la clase de esta semana. Eh, esta semana comienza para nosotros en el diagrama que hemos armado el 24 de noviembre y el texto que corresponde para esta semana es el texto de Graciela Pozzi, que es una profesora que durante muchos años fue titular de esta materia y bueno, conservamos aparte de un recuerdo de ella, un texto que se llama Biopoder, algunas consideraciones acerca de la relación saber, poder y vida. Bueno, es el eje del saber-poder y las formas del disciplinamiento social. Ese, digamos, como que es el eje fundamental en esta parte de la cursada. Lo que hace Graciela Pozzi en este texto es un trabajo muy arduo de recopilar distintos puntos de un filósofo francés llamado Michel Foucault, que, bueno, su producción intelectual es básicamente a la altura de la década del 60-70, y es un filósofo que podríamos denominar que forma parte de un grupo de intelectuales franceses justamente de la década del 60-70 que dejan una marca en el pensamiento contemporáneo, en la filosofía, en todos los ámbitos de la episteme, ¿no? En el ámbito de la filosofía, del psicoanálisis. Eh, Ustedes pueden eh, pensar en autores de la talla de Roland Barthes, de Jacques Lacan, de Deleuze, que es un autor que vieron en la primera parte de la materia, Derrida, Althusser, bueno, cantidad de autores franceses de la década que producen teóricamente alrededor de la década del 60 y del 70 y que dejan, como les decía, una marca indeleble en el pensamiento contemporáneo. Foucault forma parte de ese grupo de intelectuales y para que tengan una idea, su pensamiento es tan fuerte, tan sólido, que hoy por hoy cuando uno se refiere a determinados conocimientos que llevan la marca de este autor, dice, bueno, esa es una noción Foucaultiana, ¿no? Es como un privilegio que algunos intelectuales y algunos pensadores de la historia de la filosofía han podido dejar esa marca. Bueno, entonces lo que queda claro es en principio que nos vamos a referir con este texto que, que ha trabajado Graciela Pozzi, nos vamos a referir a un autor muy importante entonces, francés, que se llama Michel Foucault. Una de las
cosas que a mí me parece que ustedes tienen que tener en mente a la hora de leer cualquier texto, ustedes saben, es la contextualización. Contextualización de la época, contextualización del autor en sí mismo y sobre todo cuáles son las condiciones de posibilidad en las que ese autor produce su episteme, su cuerpo teórico. En este caso yo les acerco una idea justamente de un filósofo francés que, que es contemporáneo a Michel Foucault, que es Ricoeur, eh, y él denomina, a altura del 60, 65, él denomina en uno de los textos más emblemáticos de Ricoeur, él denomina la escuela de la sospecha a estos tres autores que yo les menciono en esta placa, que se tratan de Marx, de Freud y de Nietzsche. La escuela de la sospecha marca de alguna manera una ruptura con la filosofía tradicional occidental y pone sobre el tapete una ruptura que se produce en diversos campos. En principio, en el marco de la filosofía, como puede ser para Nietzsche y Marx, en el campo de la economía política y en el campo, por supuesto, de la psicología barra psicoanálisis. Esas son las rupturas que estos autores, los descentramientos que estos tres autores traen, y uno podría decir que es justamente a partir de estos tres autores, finales del siglo XIX, su producción teórica, mediados finales del siglo XIX, es que se produce un quiebre en el pensamiento occidental. Es decir, estos tres autores lo que traen es una ruptura respecto de la consideración del sujeto, por ejemplo, del individuo en la filosofía occidental. Entonces, hay un antes y un después de estos tres autores. En el caso, bueno, ustedes a Marx lo conocen, se trata justamente de una ruptura en el punto donde el individuo ya no forma su conciencia, digamos, no está disponible, sino que es una conciencia falsa y las determinaciones sociales que recibe el individuo aparecen del lado de los modos de producción. Es decir, hay un descentramiento de las posibilidades que tiene la conciencia de transparentar su modo de determinación y esto aparece centrado en lo que son las relaciones sociales de producción. Sencillamente ustedes lo han trabajado con Marx, en el caso de Freud, y simplemente para nombrarlo al pasar, también hay un descentramiento respecto de la conciencia ya no tiene ninguna identidad con el sujeto mismo, sino que es la determinación inconsciente. Bueno, y lo mismo podríamos hacer respecto de el alma y el cuerpo en Nietzsche, que se lo dejo picando para aquellas y aquellos que les interese. Bueno, Foucault se va a enmarcar en esta herencia, sobre todo en la herencia nietzscheana, ¿no? Pero no deja de hacer alusión, por supuesto, ni al marxismo, a veces para diferenciarse, a veces para levantar algunos conceptos del marxismo, ni tampoco deja de hacer alusión a Freud. Es decir, que podríamos decir que Foucault es un heredero de esta ruptura que se produce a partir de lo que Ricoeur menciona como escuela de la sospecha. Una de las rupturas que yo me propongo acercarles para que ustedes tengan en mente cuando vayan leyendo el texto de Graciela Pozzi es la idea de sujeto versus individuo. Y tengan en cuenta que lo que aparece a partir sobre todo del siglo XX, finales del XIX y del siglo XX sobre todo, es una idea muy fuerte de reemplazar la noción de individuo por el concepto de sujeto. Y el concepto de sujeto es, como por ahí escribo, absolutamente descentrado de lo que podría ser el individuo en su relación a la conciencia, en su relación a la propia identidad, a la identidad consigo mismo. Y entonces el sujeto aparece como lo que está en la vereda opuesta. El sujeto es determinado por alguna instancia que lo excede, que lo sobrepasa, como decíamos en el caso de Marx, el sujeto es determinado por
las circunstancias históricas, por el modo de producción. Entonces, la historia ya no las hacen los individuos, sino que la hacen en determinadas condiciones histórico-sociales, por ejemplo, para que tengan una idea de ese descentramiento. En, en Freud, como les decía, ya no es el individuo en una unidad con su conciencia, sino que es un sujeto amarrado y determinado eh, por el lenguaje o por el inconsciente, más precisamente. Y también en el caso de Nietzsche, como simplemente repasábamos al pasar, la fuerte crítica al alma y el centramiento en la noción de cuerpo. Pero bueno, simplemente era para mostrarles cómo cuando uno lee un autor, en este caso un texto dedicado a Michel Foucault, de lo que se trata es de construir las condiciones de posibilidad de producción de ese texto y también, por supuesto, las determinaciones que el autor recibe y las influencias teóricas que el autor recibe y cuál es entonces el despliegue teórico que realiza el autor. Entonces, ustedes van a encontrar en el texto que trabaja Pozzi muchas menciones respecto del sujeto. Es decir, cuando Foucault trabaja el concepto de sujeto, lo va a hacer en este sentido, no en el sentido de un individuo indivisible, en plena identidad con la conciencia, que sabe lo que hace, que sabe sobre sí mismo, sino que van a pensar en un sujeto que está determinado, desde otra instancia que es exterior a él mismo. En el caso de Foucault, se los adelanto, pero lo van a ver claramente en el texto, se trata del discurso. El discurso es el que va a producir sujetos. Entonces, determinado discurso va a producir determinados sujetos, determinadas condiciones históricas de producción del andamiaje discursivo produce determinados sujetos, también históricos y determinados por ese discurso. En resumen, lo que ustedes van a tener en el texto son las prácticas sociales, es decir, Foucault, cuando trate de pensar la temática del poder, van a ir viendo en el texto que se trata de no ubicar el poder en ningún lugar, podríamos decir, encumbrado de ninguna pirámide, ¿no? Sino que el poder se engendra, se ejerce en lo que el autor denomina las prácticas sociales. Y se plasma, vamos a decirlo así, se plasma en discursos. Como decíamos hace un minuto, son los discursos los que aparecen como planteando oposiciones entre el bien y el mal, les escribo allí, entre la salud y la enfermedad, entre la verdad y la falsedad. Son en el ámbito mismo de la lucha que se establece en las prácticas sociales, cómo esos discursos pueden, luego vamos a ver si recorremos algún ejemplo, pueden oponer la salud a la enfermedad. Es decir, esos discursos pueden proponernos qué es la salud y qué es la enfermedad. Cuando uno se podría decir que está en estado de salud y cuando uno es enfermo. Esto ustedes dirán, bueno, pero hay una cuestión fisiológica allí. Bueno, de lo que se ocupa Foucault es demostrar que no es tan así y que va a depender de los marcos discursivos el establecimiento de la salud o de la enfermedad, o un establecimiento, si quieren, moral de lo que está bien y de lo que está mal. Es decir, es de acuerdo a cuál sea la construcción histórica de ese discurso, uno puede pensar el bien o puede pensar el mal. Uno puede pensar determinado fragmento de verdad imponiéndose en esas luchas que se establecen en las prácticas sociales, o puede pensar también en otro tipo de discursos que hacen de determinadas nosologías psiquiátricas, por ejemplo, algo que el autor trabaja muchísimo en, en una colección emblemática como es La historia de la locura, en donde él justamente va historizando los modos en cómo los discursos van constituyendo determinadas entidades nosológicas que van armando una determinada patología. Entonces no es lo mismo la histeria como nosología del siglo XVII y XVIII que la del XIX-XX. Entonces ustedes tienen ahí como un entramado discursivo deja a los sujetos determinados
justamente con esa etiqueta de ser o no histéricas, histéricos. Bueno, por ejemplo, en el plano de la locura, que es algo que a Foucault le interesa muchísimo, eso queda claramente expresado por la psiquiatría clásica y la rivalidad que después va a establecer con el psicoanálisis mismo. Entonces, ese es como un ejemplo para que ustedes puedan pensar cómo los discursos engendrados en esas prácticas sociales conllevan un determinado tipo de verdad, ahí se lo señalo en la placa, un determinado tipo de verdad, y es esa verdad fragmentaria, histórica, resultado de una lucha, es una verdad que se impone sobre otras verdades. Es esa verdad la que va a constituir a los sujetos. Uno podría entonces hacer el ejercicio de pensar que lo que decíamos al principio, los sujetos son efectos de un discurso que se establece en límites, como decíamos recién, entre lo sano y lo enfermo, entre el bien y el mal. Son los discursos los que establecen esos límites y por lo tanto son los discursos los que producen los sujetos. Podríamos decir taxativamente que el sujeto es un efecto del discurso y no al revés, ¿no? Esto es complejo de pensar, pero lo que yo les propongo es entender que las prácticas sociales y que los discursos preexisten a la conformación del sujeto. Es decir, lo que ustedes o yo tenemos en mente sobre lo que es la enfermedad mental, por ejemplo, para hacer justicia con esto que les nombraba de Foucault como aquel que escribe esos maravillosos tomos sobre la historia de la locura. Entonces, lo que ustedes y yo tenemos en mente de lo que es un loco, ¿sí? De lo que es la locura, va a implicar necesariamente no lo que ustedes o yo pensemos de la locura, sino que va a implicar cómo fuimos construidos a partir de esos discursos sobre la locura, y de esa manera recién la noción que a nosotros no se nos aparece, en la conciencia, digámoslo así, de la locura va a ser un efecto de ese discurso, donde nosotros no tenemos ninguna participación en definir. Uno podría decir, estamos determinados por esos discursos, y si esos discursos conllevan la verdad histórica de que una histérica, como les daba el caso, y lo digo en femenino porque toda la historia de la locura en el plano de la histeria se remonta justamente a la brujería y llega hasta finales del siglo XIX. Sí, bien digo, en el siglo XIX, recién allí estableciendo cierta ruptura con una, les diría, una homologación entre la mujer, la bruja y la histérica. Entonces las prácticas de curación que se establecían con las mujeres siempre estaban de la mano de lo que los discursos dominantes de la época implicaban. En el caso de lo que estoy mencionando sería el discurso de la psiquiatría clásica. En principio el discurso religioso, las brujas, ¿no? El famoso ejemplo de que las mujeres que se hipotetizaban que estaban poseídas, se las sumergía en el mar, se las arrojaba al mar, si flotaban, entonces quería decir que eran brujas y por lo tanto había que quemarlas, que incinerarlas, o viceversa, la práctica de que si se ahogaban entonces eran santas y no estaban poseídas. Bueno, desde esos discursos y prácticas religiosas, pasando por la psiquiatría clásica y la homologación de que la histeria, como bien lo indica su etimología, es una enfermedad del útero, desde allí hasta la aparición del psicoanálisis, finales del siglo entonces XIX, donde ahí ya separa la organicidad de la psiquis y establece entonces que si es un problema de la psiquis, afecta tanto a hombres como a mujeres. Bueno, fíjense que en ese trayecto que estamos haciendo hay 300, 400 años de historia del pensamiento y de las prácticas sociales que una nosología tan compleja como es la histeria, como una nosología psicopatológica, recibe los embates de las prácticas sociales y las luchas por la verdad, de qué es una verdad,
cuál es ese fragmento de la verdad que va a constituirnos como sujetos. Bueno, para avanzar un poquito, lo que Foucault plantea, y lo va a trabajar Graciela Pozzi en este texto, es que el poder no se establece, como decíamos al principio, no se establece en ninguna cúspide de ninguna pirámide social, es decir, el poder no se establece en las superestructuras, sino que el poder se verifica en unidades, en lo que llamamos unidades mínimas. Es decir, esas unidades mínimas, que pueden ser la institución propiamente, es una unidad mínima donde se relaciona el saber y el poder. Podemos decir que a determinado saber le corresponde un poder y que ningún poder se ejerce sin algún determinado tipo de saber. Digamos, esa es la conjunción que empieza a establecer Foucault y que él va a decir que se dan en esas unidades mínimas. ¿A qué le llaman unidades mínimas? Insistimos, y parafraseo acá tanto a Foucault como a Graciela Pozzi, las instituciones, en este caso la escuela, la cárcel, el hospital, o el neuropsiquiátrico, el viejo hospicio, como lo denomina Foucault en algunos textos, eh, la fábrica. Es decir, son todas instituciones mínimas, microespacios de poder, va a decir él, por eso él todo el tiempo habla de una microfísica del poder, en oposición a una concepción macrofísica, es decir, a una concepción donde uno pensaría que el poder se deposita en la cúspide de las pirámides sociales, del Estado, de la política. Él va a decir que no, que el poder no está en ninguna de esas estructuras macros, sino que el poder, en su relación al saber, se sitúa y se verifica en estas pequeñas unidades mínimas. Y pequeñas unidades mínimas, insisto, son instituciones. Instituciones como la escuela, universidad, por supuesto la cárcel, el hospital neuropsiquiátrico y la fábrica. Está muy bien relatado en el texto y muy bien levantado por Graciela la idea de que son instituciones que, en la medida en que son instituciones habitadas por un saber y un poder, son instituciones que responden a un determinado momento histórico. Esto es algo muy importante también para que tengan en cuenta. No son la escuela o la cárcel, el hospital neuropsiquiátrico absolutamente, y la fábrica ni hablar, no son instituciones que tengan una presencia omnihistórica. Son instituciones que surgen en determinado momento del desarrollo de las fuerzas productivas. Y lo dice Foucault muy claramente, cuando hubo que poner en manos de los trabajadores los medios de producción cuya propiedad no les pertenece, ¿sí? Entonces allí fue necesario también fundar nuevas instituciones para educarlos respecto, entre comillas, educarlos respecto de esa propiedad de los medios de producción, pero también otras instituciones que castiguen o que encierren a quien ose traspasar la línea de la propiedad privada. Y allí aparece entonces en toda su dimensión la cárcel como un punto de encierro donde de lo que se priva a los hombres es de la posibilidad de vender libremente su fuerza de trabajo. ¿Se entiende? Se encierra el cuerpo. Es la primera vez en la historia, podríamos decir, de la humanidad, donde aparece el encierro del cuerpo como un modo de privarlo de la posibilidad de vender su fuerza de trabajo. Esto se los voy a transmitir al final también como una idea muy interesante en Foucault, donde no se trata ya de el castigo a aquellos que podríamos decir que aparecen por fuera de lo que el poder hegemónico de la época determina como legal, entonces aparece el castigo, sino que aquí lo que aparece es el encierro del cuerpo y la vigilancia del cuerpo. Entonces, estas unidades mínimas, la escuela, la cárcel, la fábrica y bueno, por supuesto Foucault incluye lo que ha sido derivado de los viejos hospicios, ¿no? Donde aparecían encerrados desde el leproso hasta el vagabundo, hasta el enfermo mental, entre comillas, porque vaya a saber lo que se entiende por enfermedad mental. Eh, Siempre es muy interesante que ustedes hagan el ejercicio de
prestar atención a qué se entiende por enfermedad mental, ¿no? Hay una oposición muy clara cuando uno se refiere a la enfermedad mental en oposición a la razón, por ejemplo. Hagan ese ejercicio, van a ver que resulta muy interesante pensar cómo aquel, no hay, digamos, no hay argumento más devastador para el interlocutor con el que ustedes pretendan discutir que decirle que está loco, que ha perdido la razón, ¿no? Esa es una oposición muy importante que también Foucault descubre, porque la locura se establece en oposición a la racionalidad. Entonces, si alguien ha perdido la razón, está delirando, ¿no? Hay una anécdota muy interesante, el hospital actualmente llamado Borda, en un principio, es un hospital que está en la ciudad de Buenos Aires, en un principio se llamaba Hospital de Alienados, ¿no? Allá a lo lejos. Y justamente eran aquellos que estaban separados, alienados en ese sentido, ¿no? Separados de la razón. Así que miren hasta qué punto la nomenclatura, las palabras, el saber, implicaba una división tajante respecto de la salud y en este caso de la enfermedad mental, a punto tal que el hospital se llamaba de esa manera. Entonces, hospital de alienados. Entonces ahí estaban todos aquellos que estaban separados de la razón, que habían perdido la razón y por lo tanto debían ser encerrados, hospitalizados, atendidos en su locura. Entonces, esta es la idea que Foucault intenta transmitir. Esos locos que están allí delirando, que han perdido el lirio de la razón, ¿no? Merecen estar bajo un saber psiquiátrico en este caso. Entonces, mínimamente he barrido junto a ustedes cuáles son las unidades mínimas que Foucault ubica respecto de la conjunción entre saber y poder. Unos minutos más para acercarles algunas otras ideas, e insisto, son ideas que les propongo que las tengan a mano a la hora de rastrear el texto, leer el texto, señalar el texto, pensar el texto. Bueno, miren, les propongo un ejercicio muy interesante. Me llegaba el otro día por una red una imagen de este estilo. Y van a entender entonces lo que yo vengo insistiendo y les quería comentar respecto de que son los discursos aquellos que constituyen a los sujetos y, digamos, esos discursos, como hacíamos mención hace un ratito, son discursos que se producen como efecto de las prácticas sociales, ¿no? En una lucha en relación a la verdad. Bueno, si ustedes observan la imagen, yo les diría, bueno, muy bien, nómbrenme, si estuviéramos en una clase, yo les pasaría, por ejemplo, esta imagen proyectada y les diría, muy bien, nombren ustedes los objetos allí presentes en la imagen. Miren, les doy algunos segundos para que puedan hacer ese ejercicio. Cuando miran esa imagen, una de las dificultades más sobresaliente que les aparece, es que no pueden identificar objetos. Esto, que parece una nimiedad, es fundamental para explicar que los humanos necesitamos de un aparato conceptual, necesitamos del lenguaje, necesitamos de los discursos, para que ordenen, uno podría decir, el caos, entre comillas, de la realidad. Uno podría decir, la realidad, esta es como una metáfora de cómo aparece la realidad, y luego el discurso mismo ordena ese modo de percibir que nosotros tenemos a partir del ojo. ¿Por qué les nombro esta idea? Primero para ilustrar lo que les vengo tratando de comentar, que los discursos son los que determinan al sujeto, y uno podría decir en este caso, el discurso es el que le ordena qué es lo que tiene que ver ese sujeto, ¿no? De acuerdo al momento histórico en el que el sujeto vive, tiene determinados cruces discursivos, determinados andamiajes conceptuales, lingüísticos, a partir de los cuales se ordena lo que el sujeto ve.
Miren lo que dice Foucault en un texto maravilloso que podría decirles es uno de los que a mí al menos más me gusta. El nacimiento de la clínica es el texto. Mire lo que dice Foucault en relación a... él viene trabajando la problemática de la medicina y viene trabajando también los diferentes momentos históricos de la medicina y el traspaso de un siglo a otro, una franja de 4 siglos más o menos. Y él dice allí esto: en las palabras sin números, los recorté un fragmento del primer capítulo, en las palabras sin número pronunciadas por los hombres, ha tomado cuerpo un sentido que cae sobre nosotros, conduce nuestra ceguera. Es claro porque les ponía esa imagen frente a la, vamos a decir, a las, entre comillas, al caos del cuerpo enfermo. La medicina, a partir de los discursos históricos y de verdad, como venimos diciendo, va fragmentando las verdades y va diciendo qué es lo que ve. Por eso no es lo mismo la medicina del siglo XVI, XVIII, XX, porque van viendo determinadas cosas, enfermedades, patologías, determinado tratamiento del cuerpo. Entonces ahí es donde Foucault dice, bueno, lo que se pone a comparar medicinas de distintas épocas, dice, en realidad lo que podemos extraer aquí como aprendizaje es que la medicina, como práctica sobre el cuerpo, mira y ve determinadas cuestiones en el cuerpo y determinadas afecciones patológicas de acuerdo al discurso que conlleve en ese momento histórico. Entonces, esa ceguera, o sea, la medicina es una clínica de la observación, con lo cual esa observación del cuerpo está determinada por las palabras o los discursos que, de alguna manera, vamos a exagerarlo, determinan lo que uno ve. Ahí es donde yo hoy les comentaba que se trata de un discurso que construye a los sujetos y por ende construye lo que el sujeto ve. Muy bien, ya casi para finalizar, me proponía hacer un breve video, pero veo que esto se está extendiendo. Lo que aparece para recalcar en el texto y que les propongo que ustedes lo trabajen son las tecnologías de disciplinamiento. Foucault va a ubicar claramente dos tecnologías, la anatomopolítica y la biopolítica. Se las dejo simplemente señaladas para que después ustedes en el texto las recorran. La anatomopolítica se refiere a algo que voy a retomar mínimamente y que se trata de los sujetos autovigilados, del anátomo, ¿no? Tomando ahí al sujeto, al individuo, como el átomo mínimo sobre el cual se ejerce el poder, y la biopolítica, que es allí en todo caso un discurso que se ejerce sobre la población en general. El discurso de la salud mental también es un discurso que se ejerce sobre la población en general. El control de la natalidad, en fin, hay una cantidad de discursos que se ejercen sobre la población en general. Ni hablar en estas épocas, ¿verdad? En épocas de pandemia, donde hay cantidad de discursos que se arman, que se construyen en virtud de un objeto que ya no es el sujeto, sino la población entera. Bueno, estas, según Foucault, son dos técnicas, dos tecnologías de disciplinamiento que se han establecido en la contemporaneidad. Hoy les nombraba cierta abandono del suplicio que Foucault recorre en un texto que aprovecho para recomendarles, de una lectura llana y que los va a acercar a aquella o aquel que le interese a un pensamiento fundamental de Foucault, que es vigilar y castigar. ¿Por qué les traigo esto? Porque la ruptura de la que yo les hablaba hace unos minutos, en relación a la cárcel, por ejemplo, o a la vigilancia, es exactamente una ruptura histórica en el sentido de que ya va desapareciendo, según Foucault, el suplicio, el castigo en la plaza pública, por ejemplo, deja de ser un espectáculo. Esto
tiene aquí Foucault, mucha influencia de Nietzsche, no solo por la cuestión del cuerpo, sino también por la cuestión del espectáculo público, ¿no? Eh, Foucault es un autor que tiene mucha presencia nietzscheana en su armado epistémico. Entonces les decía que el cuerpo pasa de ser castigado en la plaza pública a ser encerrado y vigilado. Esto es una ruptura, un viraje histórico que ubica Foucault y que muy bien lo relata en ese texto, y ustedes van a tener cuando trabajen el texto de Pozzi la idea del panóptico, por ejemplo, como ese diseño arquitectónico donde se vigila al preso. Se lo vigila desde esa paradoja tan interesante donde el vigilador ve a partir de las sombras cuál es el lugar del cuerpo del sujeto, pero ese sujeto no puede de ninguna manera verificar quién lo está mirando, cuándo lo está mirando, por qué lo está mirando. ¿Por qué decimos que el panóptico de Bentham es algo que toma Foucault y que se plasma en una cantidad de instituciones? Bueno, esto debe ser una institución, la he extraído de internet, debe ser una institución carcelaria, o es lo mismo, la institución carcelaria, la institución educativa, la fábrica, todas empiezan a tener el mismo diseño, es decir, empiezan a vigilar al cuerpo encerrado que ha delinquido, al cuerpo encerrado que se encuentra trabajando y produciendo, al cuerpo encerrado al que se lo educa. Es decir, todas las instituciones, esas unidades mínimas que yo les relataba, empiezan a tener un diseño muy parecido, y es un diseño panóptico. Eh, Uno luego después puede hacer el ejercicio de pensar que ese diseño panóptico en realidad es una metáfora de control social. Es otra imagen que he extraído de internet y que me gustó porque mm, me hizo acordar a una película muy interesante que está disponible en Netflix, que es El dilema de las redes sociales, donde, bueno, les aconsejo que lo miren si todavía no lo han visto, pero es un poco esta idea, ¿no? Que ya no es la institución, el edificio arquitectónico el que nos vigila y a partir del cual nos sentimos mirados, ni siquiera es la cámara que gira en el supermercado o en el shopping y que vigila cada uno de los movimientos nuestros, sino que ahora también se ha agregado la idea de que son las redes sociales eh, las que controlan, las que saben de nosotros todo el tiempo, y que a partir de allí establecen sus estrategias de marketing y saben qué consumís vos, qué consumo yo, qué movimientos hago, qué elijo, qué páginas visitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Les aconsejo que miren eso si pueden, porque es una maravilla, les diría angustiante, porque da ganas de, bueno, de salirse de todas las redes. Pero bueno, ese panóptico que nombra Foucault es una metáfora justamente del control social. Bueno, muy bien. Me despido, espero que haya sido de utilidad. Les agradezco y también los queremos saludar, ya casi finalizando la cursada, las queremos y los queremos saludar desde la cátedra a ustedes. Todas hemos hecho un esfuerzo este año increíble en llevar la cursada a cabo. Eh, Estamos convencidos que ustedes, si bien nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, ustedes han hecho un esfuerzo mayor, porque se trata de cambiar absolutamente el marco de aprendizaje en el cual ustedes venían acostumbrados. Y por lo tanto, bueno, de mi parte quería también agradecerles en muchos casos la paciencia de ustedes, y también aprovecho para agradecer a los docentes que me acompañan, porque ha sido un trabajo increíble que han venido realizando. Así, sin más, me voy despidiendo, esperando que, bueno, vacuna mediante, con algunas y con algunos nos podamos cruzar en el Panóptico de Avellaneda. Bueno, les mando un saludo muy cordial. Hasta luego.